En la estación reinaba el habitual bullicio de un lugar así. La gente se apresuraba para tomar el tren, se alegraba de los reencuentros, lloraba antes de las despedidas. Y a nadie le importaba la pequeña niña que estaba parada desconcertada en medio del andén, mirando a la gente y de vez en cuando repitiendo desconcertada, «Mamá. Mamá». La corriente de personas rodeaba a la niña. Ninguna mamá se acercaba, no la tomaba de la mano, no la guiaba. Finalmente, un hombre uniformado notó la escena. Se acercó a la niña y le preguntó: «¿De quién eres, pequeñita?» «De mi mamá». «¿Y dónde está mamá?» «Ella fue allá. Dijo que volvería enseguida y no ha vuelto». «¿Y cómo te llamas?» «Viola». «Bueno, ¿y qué es esto?» El hombre sacó del bolsillo de la niña una hoja doblada, la desplegó y la leyó. «Querida gente, por favor cuiden de mi hija. Su nombre es Viola Taylor, nació el 23 de noviembre de 2002. Yo, Nancy Taylor, renuncio a mi hija. Perdónenme, pero así es mi vida. No puedo quedarme con la niña». El hombre sacudió la cabeza con pesar, tomó a la niña de la mano y dijo: «Bueno, vamos. Tal vez encontremos a tu mamá. O tal vez la gente buena nos ayude». Y la extraña pareja se dirigió hacia la oficina. Viola apenas recordaba este incidente. Era demasiado pequeña en el momento en que la abandonaron en la estación. Luego comenzó su vida primero en un orfanato, luego en familias de acogida, de las cuales la niña cambió varias veces. Pero incluso viviendo en una buena familia, amando y llamando mamá a una mujer extraña, soñaba con encontrar a su verdadera madre. No había rencor hacia ella. La niña sentía que probablemente estaba en una situación demasiado complicada y no podía cuidar de ella sola. Y tal vez, ella aún está en la miseria, necesitada. Tal vez, me recuerda, sueña con que estemos juntas, pero no se atreve a buscarme. Teme que la rechace, que la reproche. Pobrecita, pobrecita de mi mamita, pensaba Viola. Y como muchos niños de orfanato, soñaba con encontrarse con su madre. Esto incluso se convirtió en la razón por la cual los primeros adoptantes la rechazaron. Una pareja sin hijos que había tomado a Viola cuando tenía 4 años y al año la devolvieron al orfanato. Perdón, pero no se puede vivir así. La niña recuerda a su madre y cada día es lo mismo. ¿Y cuándo vamos a buscar a mi verdadera mamita? Es decir, mi esposo y yo la amamos, la cuidamos, hacemos todo por ella, pero seguimos siendo falsos, ¿verdad?», se quejaba la madre adoptiva. «Cuando ella crezca, nos va a dejar y va a ir a buscar a esa madre cuco. Resulta que estamos perdiendo el tiempo con ella. Mejor tomamos a otro niño, uno capaz de sentir gratitud y amor por los que están cerca, y no por cualquiera». Viola se entristeció, volviendo del hogar rico, de las personas a las que llamaba mamá y papá, al orfanato. Pero no sentía mucha añoranza por los adoptantes. Les decía tanto a los niños como a la cuidadora: «Ellos son buenos, pero no son mis verdaderos padres. Y yo tengo una madre biológica, y la encontraré. O ella me encontrará». Todos entendían que difícilmente alguien iba a buscar a Viola. No por nada su madre biológica la dejó en el orfanato. Y era poco probable que la niña pudiera encontrarla. Pero Viola vivía solo con esta esperanza de encontrarse con su madre. «Cuando crezca, la encontraré, y viviremos muy bien juntas, porque somos familia», pensaba ella. Y aún así, la niña sabía perfectamente, por las conversaciones de las cuidadoras y niñeras, que la habían encontrado en la estación de tren, con una nota de rechazo en el bolsillo,
Pero nunca sintió rencor ni enojo hacia su madre. A veces incluso inventaba todo tipo de historias, a veces completamente fantásticas, pero que justificaban el acto que cualquier persona llamaría salvaje. Viola tuvo otras 2 oportunidades de convertirse en la hija de alguien. La segunda familia en la que estuvo era profesional. El marido y la esposa habían adoptado muchos niños. Viola se convirtió en una de ellos. La vida allí no era muy diferente de la del orfanato, lo que a la niña no le gustaba en absoluto, y pronto regresó al orfanato. Solo con la tercera madre adoptiva pudo construir una relación normal. Viola tenía ya 12 años cuando fue adoptada por una mujer soltera no muy joven, que no insistía en que la niña la considerara como a una madre biológica. No detenía las conversaciones sobre la madre que la había abandonado. Al contrario, a menudo hablaban sobre la madre biológica de Viola. Juntas buscaban razones que la habían obligado a abandonar a su hija, la justificaban. Solo que la madre adoptiva se negó a gastar tiempo en buscarla. Perdóname, Viola, no tengo ni fuerzas ni tiempo. Cuando seas mayor, seguramente podrás hacerlo. Tal vez en el orfanato te den alguna información sobre ella. A mí me lo negaron rotundamente. Buscar a alguien, sin saber a quién, puede llevar toda la vida. Además, no hay ninguna certeza de que ella viva en nuestra ciudad. Te dejó en la estación, así que se fue a algún lugar o vino de algún lugar. ¿Cómo la encontrarás sin saber ni su nombre, ni nada? Y así Viola creció. Justo después de cumplir la mayoría de edad, no pudo dedicarse a la búsqueda. Su madre adoptiva enfermó. Tenía que cuidar de ella. Además, debía pensar en su propio futuro. Ingresó en un colegio, consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería de comida rápida. Todo el tiempo libre que tenía de los estudios y el trabajo lo dedicaba a correr entre farmacias, hospitales, oficinas de servicios sociales. Nada ayudó. Su madre adoptiva murió y Viola quedó huérfana una vez más. Después del funeral y de hacer todos los trámites necesarios, heredó el apartamento de su tutora y comenzó a vivir sola. Por las noches, sentada en soledad, pensaba en cómo buscaría a su madre biológica y qué le diría cuando se encontraran. Tal vez se casó y tengo hermanas o hermanos. Sería maravilloso. Solo que, ¿cómo me recibirán? ¿Cómo reaccionará el esposo de mamá ante mi aparición? Tal vez ella misma no se alegrará. Probablemente escondió de su familia que tiene otra hija. Bueno, no importa, no planeo arruinar la vida de nadie. Podemos vernos en secreto, sin decirle nada a nadie. Además, no necesito nada de mamá. Al contrario, pronto podré ayudarla yo misma, pensaba la joven, posponiendo la visita al orfanato hasta las vacaciones. No podía faltar a clases, ya estaba atrasada debido a la enfermedad y el funeral de su madre adoptiva. Pero finalmente llegó el tiempo libre. Viola se dirigió al orfanato. No estaba en su ciudad, sino en la vecina, en la capital provincial. No era tan lejos, pero el viaje tomaba algún tiempo. Caminando por el pueblo donde pasó gran parte de su infancia, Viola sonreía al recordar el pasado. Por aquí vivían sus amigos de la infancia, la primera familia que intentó adoptarla. Probablemente aquellos padres estaban resentidos conmigo por querer encontrar a mi madre. Eran buenas personas, simplemente no me entendieron. Espero que hayan adoptado a alguien después y que todo les vaya bien. Con estos pensamientos, la joven se distraía de lo que le esperaba en breve. Ya estaba cerca del orfanato. Ahora le darían algún documento con el nombre y quizás incluso con la dirección de su madre.
No se descartaba la posibilidad de que se encontraran ese mismo día. Por desgracia, las decepciones comenzaron antes de que Viola entrara al orfanato. Todo había cambiado. Tanto el edificio como la zona. Un grupo de niños pequeños jugaba en el parque infantil, pero la cuidadora era completamente desconocida, una joven que probablemente tenía la misma edad que Viola. ¿Antes eran todas mayores o solo me lo parecía? Seguro que alguien de los anteriores sigue aquí, pensó la joven. Llegar al despacho del director resultó ser más complicado de lo esperado. Un guardia de seguridad se interpuso en su camino y no quería dejar entrar a Viola ni siquiera al edificio. Pero entiéndame, es muy importante para mí, le suplicaba ella. Necesito algunos documentos. Yo misma me crié en este orfanato. Pero entienda usted, no puedo dejar entrar a cualquiera. Esto es una institución infantil, dijo el hombre mayor. Al final, se compadeció, anotó los datos de Viola y la dejó pasar, indicándole cómo llegar al despacho del director. Esta también resultó ser una mujer completamente desconocida, aparentemente trabajando allí desde hacía poco. Después de escuchar la petición de Viola, se negó rotundamente. Lo siento, pero no damos ese tipo de información. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tengo derecho a saber quiénes son mis familiares? Se sorprendió la joven. Fuiste adoptada, lo que significa que tus padres son otras personas. Debes amarlos y cuidar de quienes te criaron. Mi madre adoptiva ya ha muerto. Aquí está el certificado de defunción. Y ella no estaba en contra de que buscara a mi madre biológica. Entienda, Viola, esto puede, en primer lugar, no traerte ninguna alegría, más bien todo lo contrario. Y en segundo lugar, nos han prohibido dar esa información porque nadie puede conocer tus intenciones. A veces, los niños abandonados, ya adultos, quieren vengarse de sus madres biológicas. Recientemente hubo un caso así. Un chico encontró a la mujer que lo había abandonado y la mató. ¡Qué horror! No tengo intenciones de matar a nadie, exclamó Viola. ¿Y crees que esa persona dijo que tenía esa intención? No, por supuesto que no. Pero la mujer ya no está y él está en la cárcel. No, pero yo. Necesito saber quién es mi madre. He pasado toda mi vida en familias adoptivas, completamente sola. No sé nada de mí misma. ¿Es esto justo? Entiéndelo, querida, aunque quisiera ayudarte, ¿qué puedo hacer? Solo llevo 3 años trabajando aquí. El archivo estaba en un estado terrible. Ahora veré tu expediente personal. No creo que ahí esté la dirección de tu madre. Ella empezó a teclear en el ordenador. Bueno, aquí está, Taylor Viola. Abandonada en la estación. La madre escribió un rechazo. Nombre de la madre, Nancy Taylor. Eso es todo, no hay más información. El apellido no es el más raro, y el nombre mucho menos. Año de nacimiento desconocido, igual que el lugar de residencia. ¿Cómo y qué podrás encontrar con estos datos? No lo sé. Y no puedo decirte nada más. Viola agradeció a la directora y salió del orfanato. Así que no había descubierto nada más que el nombre y el apellido de su madre. La joven caminó por el lugar, mirando a los niños jugar. En algún momento, ella también había jugado así. En aquel entonces, podía considerar a cualquier niña con la que se hiciera amiga como su hermana. Sí, todas eran hermanas y hermanos. Viola tenía una amiga hermana querida, Penny. Pensaban que siempre estarían juntas. Pero luego Viola fue adoptada. Penny, probablemente, también.
y se perdieron de vista. Encontrarlas sería posible, pero realmente no eran hermanas. Parece que el parentesco de sangre es lo más importante. ¿Dónde está mi sangre, entonces? ¿De qué linaje vengo? Realmente no hay manera de averiguarlo, pensaba Viola con amargura mientras regresaba a casa. A pesar del fracaso de su empresa, no perdía la esperanza y planificaba la búsqueda de su madre. Claro, el ordenador ofrece más posibilidades, se puede buscar en las redes sociales. Probablemente, hay también algunos sitios web para buscar personas perdidas en el mundo. Nombre y apellido, lugar aproximado de residencia. Eso ya es algo. Aunque tiene sentido recurrir a esos recursos solo si esa Nancy Taylor está buscando a su hija Viola. Pero no la abandonó para buscarla después. Además, bien podría haberse casado y cambiado de apellido. Y si la encuentro, ¿qué pasa si realmente no trae ninguna alegría? La directora seguramente sabe de lo que habla. Seguramente ya ha visto casos así. Supongamos que la encuentro y ella dice, te abandoné entonces y ahora no quiero saber nada de ti. Y eso sería todo. O podría resultar ser una alcohólica caída en desgracia o incluso estar en la cárcel. Es así que no me echaría, me chuparía el dinero para beber o para enviar paquetes. La encontraré y luego no sabré cómo volver a perderla. Ahora soy huérfana y nada más, nada raro. Pero si resulta que mi madre es una borracha o una criminal, no me quitaré la vergüenza, pensaba también. Estas ideas pasaban por su mente mientras regresaba a casa, tratando de encontrar algún consuelo y esperanza en su búsqueda. Pero, por mucho que Viola intentara disuadirse de la idea de buscar a su madre, no tenía dudas de que continuaría su búsqueda. Quizás no de inmediato, pero algún día encontraría a su madre biológica. Y, sea como sea, sería mejor que sentirse completamente sola y ajena a todo el mundo. Encontraré a mi madre y conoceré a otros parientes. No importa que no quieran saber de mí. La busco para mí, no para ellos. Cualquier cosa que descubra será mejor que la incertidumbre, decidió la joven. Enfrente de su edificio había un camión de mudanzas descargando muebles. Al parecer, habían llegado nuevos inquilinos. Claro, recientemente se había liberado un apartamento en el mismo piso que ella. Sin embargo, en ese momento Viola no tenía ganas de conocer a sus nuevos vecinos ni de charlar, ni siquiera sentía curiosidad. Estaba cansada, decepcionada y triste. Solo vio que la descarga estaba siendo supervisada por un chico y una chica. Seguramente recién casados, pensó distraídamente Viola. Por alguna razón, sintió la necesidad de observar más detenidamente a los recién llegados y se corrigió. No, demasiado jóvenes para ser recién casados. Probablemente sean hermanos, y parecen gemelos. ¿Dónde estarán mis hermanos y hermanas? ¿Existirán siquiera? Su madre adoptiva solía consolarla. No te pongas triste, Viola. Mejor cásate con un buen chico de una gran familia unida. Así tendrás familiares. Y ten muchos hijos para que no se queden solos. Tenía razón, por supuesto. Pero Viola, a pesar de que ya estaba en una edad adecuada, no pensaba en el matrimonio por el momento. Simplemente no sabía lo que era la vida familiar y la crianza de los hijos. Y temía que no fuera a salir nada. Porque había visto que a muchas de sus compañeras de edad no les iba bien. Y lo terrible no eran sus lágrimas, ni siquiera la vida familiar desorganizada, sino el sufrimiento de los niños. ¿Quién sabe? Tal vez su madre tampoco pudo hacer frente, organizar su vida,
y al final no le quedó más remedio que abandonar a su hijo en la estación, subirse al tren y marcharse a quién sabe dónde. Al día siguiente, al salir del apartamento, Viola se encontró de nuevo con la nueva vecina, la misma jovencita simpática. Aparentemente, había salido a propósito para presentarse. Hola. Voy a vivir aquí. Me llamo Cheryl. Acabamos de comprar el apartamento. Y yo, Viola. Mucho gusto. Felicidades por la mudanza. ¿Viniste con tu hermano? Viola realmente le gustó mucho esa chica. Sí, con Cliff. Somos gemelos. ¿Y con tus padres? Con mamá. Bueno, ahora ella va a vivir fuera de la ciudad, en una casa de campo. Le empezó un asma nerviosa. La ciudad es dañina, con el polvo y la contaminación. Así que somos solo Cliff y yo. Estamos estudiando en institutos diferentes. Yo estoy en uno de medicina, él en uno de mecánica, creo. Viola cada vez le gustaba más esta vecina parlanchina y amable. La chica quería sinceramente hacer una nueva amistad, era tan amistosa. Y a Viola también le faltaban amigas íntimas. ¿Qué hay de malo en tener no solo una conocida, sino también una vecina? Si se sintiera muy sola, tendría a quien acudir. Cheryl salió de casa para ir a la tienda y fue con su nueva amiga para que le enseñara dónde y qué comprar de manera más ventajosa. Viola le hizo un pequeño recorrido por su barrio, le contó un poco sobre sí misma. En el camino de vuelta, preguntó: ¿Cómo es vivir tú y tu hermano solos y sin mamá? ¿No es difícil? ¿Qué hay de difícil? Ya somos adultos. Sé cómo manejar las tareas del hogar, lo he aprendido hace tiempo. Nuestra mamá ha estado enferma con frecuencia y desde hace mucho tiempo, así que siempre estoy lista para cocinar o limpiar. Estudié medicina para poder apoyar a mamá si algo pasa. A veces tiene ataques tan fuertes que da miedo verlos, especialmente si no puedes hacer nada para ayudar. Y Cliff es un manitas en todo. Por cierto, tú también puedes contar con él si necesitas algo arreglado. Sabe arreglar cualquier cosa. ¿Y tú, estás completamente sola? Sí, lamentablemente. No tengo hermanas ni hermanos. Y mi mamá murió hace casi un año. Además, ella no era mi madre biológica, era de crianza. Vaya. ¿Entonces vivías en un hogar de niños antes? Sí, tuve que vivir allí también. Fue hace mucho tiempo. Viola no quería profundizar en esos detalles. Intentó cambiar de tema. Y Cheryl, al parecer, también entendió y no empezó a hacer preguntas. Las chicas se despidieron como amigas, prometiendo encontrarse y visitarse mutuamente. Así comenzó su amistad. Viola era 3 años mayor que sus nuevos vecinos, así que se apegó a ellos como a un hermano y una hermana menores, aunque intentaba detenerse. Después de todo, no son familia para mí. Oh, seguro que tienen otros amigos y pronto tendrán parejas, se olvidarán de mí. De todos modos, me convertiré en una simple vecina. No tiene sentido apegarse tanto a personas ajenas, luego dolerá sentir el enfriamiento, pensaba ella. Se acostumbró a que todo tenía un precio. Cheryl y Cliff no tenían ni idea de los sentimientos de Viola. Simplemente la trataban bien, probablemente considerando que las relaciones de vecindad eran tan importantes como las familiares. Cliff realmente resultó ser un manitas. Pronto, todos los grifos y los interruptores en la casa de Viola funcionaban perfectamente. A diferencia de su hermana, él era reservado, aunque no evitaba la comunicación. Simplemente no le gustaba charlar,
lo que le agradaba a este joven. Además de las reuniones para hacer tareas domésticas, pasaban mucho tiempo juntos, conociéndose mejor el uno al otro. A Viola le intrigaba cómo vivían juntos estos nuevos amigos. Después de todo, ni siquiera podía imaginar cómo era vivir cerca de un hermano. Pero te adoptaron, ¿verdad? ¿Una familia con muchos niños? Allí también, los otros niños se convirtieron en tus hermanos y hermanas, se sorprendió Cheryl, a quien también le interesaba el destino de Viola. ¿Qué hermanos? Solo estuve allí un tiempo corto, ni siquiera tuve tiempo de acostumbrarme. Y luego, no podría haberlo hecho. También era un hogar de niños, pero en un entorno familiar. Creo que los padres simplemente ganaban dinero de esa manera. Sí, era un trabajo duro, pero aparentemente les gustaba más que cualquier otro. Pero no me gustó estar allí. Especialmente porque, además de los niños adoptados, también había niños biológicos y su trato era completamente diferente. En público, los adultos solo hacían el paripé, pero en la vida cotidiana eso era muy evidente. Así que no tenía parientes allí. Ni en ningún otro lugar. ¿Y tu última madre es la que murió? Sí. Era una buena persona. Pero yo ya era mayor cuando llegué a ella. Entendía todo, sabía que no íbamos a ser familia. La quería y la quiero, pero más que una madre para mí fue como una amiga mayor, ¿entiendes? ¿Y no sabes nada sobre tus parientes biológicos? Nada. Y es horrible, por supuesto. Ustedes no solo saben sobre el día de hoy, sino también sobre el pasado, sobre los abuelos, quizás incluso sobre parientes más antiguos. Y yo no sé nada. Ni siquiera hay tumbas de parientes. Suena bastante normal, pero a veces da miedo pensar en ello. Pero seguro que tenías algún tipo de antepasados, aunque no los conozcas. Nosotros tampoco sabemos mucho sobre eso. Nuestra mamá no se llevaba bien con sus padres, no le gusta recordarlos. Solo conocemos a los del lado de papá, y ni siquiera mucho. Nuestro papá murió hace 10 años, y sus padres aún antes. Bueno, tú lo sabes. Y yo, tal vez, tengo abuelos vivos, y ni siquiera lo sé. En fin, dejemos de hablar de cosas tristes. ¿Qué tal con tus estudios? ¿Terminan bien el año escolar? Viola no sabía lo importante que eran esas conversaciones que interrumpía. Tal vez estuviera a punto de descubrir el misterio principal que la había atormentado durante muchos años. Su vida continuaba como antes, sin grandes cambios. Viola estaba a punto de terminar la universidad, había conseguido un trabajo más serio y, por lo tanto, mejor remunerado. Y seguía buscando. Pero con cada fracaso, se desanimaba más. A veces parecía que estaba a punto de encontrar a algún pariente, pero inmediatamente chocaba contra un muro de ladrillos detrás del cual no había nada. Buscó en las redes sociales a muchos Taylor, pero no obtuvo resultados. Los nombres y apellidos no coincidían. Muchos por edad no podían ser padres de Viola. A veces, se comunicaba de esta manera con personas bastante amigables e incluso comprensivas. Pero algunos respondían mal, eran groseros, le pedían que no les escribiera más. Y ella no lo hacía. Después de todo, Viola estaba buscando a sus parientes, no simplemente buscaba compañía. Ya tenía suficiente compañía con personas conocidas en la universidad y en el trabajo, pero no se atrevía a hablar de sí misma y de su historia. Comprendía que algunos podrían ofrecer ayuda e incluso dar consejos útiles en línea. Pero le resultaba difícil hablar sobre sus problemas. Y tampoco quería que todos supieran que, en el fondo,
era una niña abandonada que creció en un hogar de niños. A veces, la actitud hacia los niños de hogares de acogida no era la mejor. En cualquier caso, era inusual. Viola no quería que nadie hablara compasivamente, y mucho menos con desdén, sobre ella. Piénsalo, su madre biológica la abandonó, 2 familias de acogida la rechazaron. No quería esos rumores ni siquiera a cambio de ayuda. Incluso a sus vecinos, Cliff y Cheryl, a pesar de que les había contado sobre su vida, les pidió que no lo divulgaran. Y ellos lo entendieron, a pesar de su juventud y de que ellos mismos crecieron en una familia próspera. Cheryl suspiró una vez. Sabes, nuestra mamá estaba enferma a menudo. Siempre tenía miedo de que muriera. Entonces podrían habernos enviado al hogar de niños, ¿sabes, Cliff? O nos hubiéramos quedado con papá. Y él se habría vuelto a casar. ¿Y sabes cómo son las madrastras? Y Viola intentaba evitar conversaciones similares, ya que había suficientes temas sin ellos. Los 3 se divertían juntos y a veces Viola pensaba que tenía una familia. Solo que no sabía cómo reaccionaría la madre de los gemelos al enterarse de que sus hijos tenían una hermana mayor así. Por ahora, esa mujer desconocida para Viola seguía viviendo en su casa de campo, sin visitar a los niños. A veces la visitaban, la invitaban a ella y a Viola, pero ella se negaba. Y un día, la directora del hogar de niños llamó a Viola. «Hola, Viola. ¿Aún no has encontrado a tu madre?» «No». «¿Ha habido alguna novedad?» «No es que haya novedad. Simplemente encontramos una nota con su negativa cuando estábamos revisando el archivo. Está escrita a mano. Bueno, y también me dirigí a la policía. La estaban buscando allí también. Dejar a un niño en peligro es también un delito. Nunca la encontraron, así que la olvidaron. Solo supimos sobre los padres, es decir, tus abuelos. Bebían mucho, ya sabes. Por supuesto, murieron. Por lo tanto, hay todas las razones para creer que tu madre también estaba inclinada a esos mismos vicios. Esto significa que sería mejor que te tranquilizaras y no buscaras a nadie más. Supongo que tu padre tampoco era alguien bueno. Sí, probablemente tengas razón. Es difícil renunciar, por supuesto. Aún así, esperaba averiguar algo. ¿Y esa nota, la tienes ahora contigo? Sí, por supuesto. Y puedo dártelo si necesitas un artefacto tan espantoso en tu archivo doméstico. A menos que ella misma lo vea, si te encuentra y te pide ayuda. Y eso no es raro. Y Viola fue a un orfanato en su día libre para obtener algo de su madre biológica. En la oficina del director, recibió una nota que su madre le había metido en el bolsillo casi 20 años atrás. ¿Todavía no has renunciado a la idea de encontrar a tu madre?, preguntó la directora a la chica. Me gustaría, pero casi no hay posibilidades. Por más que lo intenté, no consigo nada. Nunca pensé mal de ella, ya sabes, ni lo hago. A veces las circunstancias son complicadas. Sí, los padres bebían, probablemente no había marido, sola, pero la traición siempre es traición. Esa es mi opinión, y muchos la compartirían. El resto es cosa tuya, querida mía. Y Viola se fue a casa con esa misma nota. Cerca de su casa se encontró con Cheryl, que iba a algún lado con prisa. ¿De dónde sacaste eso, Viola? ¿Por qué tan triste? Nada, tonterías. Ve, no te voy a retener. Necesito recoger mi identificación de la universidad. Asegúrate de venir esta noche, hablaremos.
Para la noche, Viola logró hacer su pastel de manzana característico. No podía ir de visita con las manos vacías. Consideró si contarle a Cliff y Cheryl sobre su viaje de hoy. Decidió que si preguntaban, lo diría. Por supuesto, preguntaron. Y Viola contó que había ido a su antiguo hogar de crianza. Pero no salió nada bueno de eso. No esperaba nada bueno. De todos modos, basta de eso. Vamos a comer pastel mientras está tibio. Correcto. ¿Qué sentido tiene todo este parentesco al final? Nosotros con Cliff tenemos abuelos, pero ni los conocemos ni los recordamos. A veces incluso me siento culpable. Los padres de papá están enterrados en algún cementerio de un pueblo. Quizás ni siquiera existe ese cementerio. Es una lástima, claro. ¿Pero qué se puede hacer? Vamos a ver al menos las fotos. Cheryl trajo el álbum familiar, empezó a hojearlo, mostrando los rostros de parientes fallecidos hace mucho, olvidados o completamente desconocidos. Luego pasaron a las fotos más recientes. Aquí está nuestra madre, todavía joven. Esta es ella con papá. Y aquí nos están recibiendo en la clínica de maternidad. ¿Y esto? Viola de repente tomó una foto de una niña feliz con grandes lazos. Esto. No lo recordamos. Esta hermana nuestra era mayor. Probablemente falleció. Mamá la perdió. Soy yo, dijo Viola palideciendo. ¿Quieres decir? Cheryl y Cliff se miraron el uno al otro. Soy yo. Esperen, ahora traeré algo. Ella corrió rápidamente a su apartamento, encontró y trajo una foto tomada poco después de llegar al hogar de crianza. La colocó frente a su hermano y hermana. Aquí, miren, ¿no es la misma niña? Y soy yo. ¿Cómo se llama tu madre? Nancy Taylor, dijo Cheryl confundida. ¿De soltera Taylor? Sí. Entonces, ¿esta es tu madre? ¿Eres nuestra hermana? Casi coro preguntaron Cliff y Cheryl. Parece que sí, y no estaba perdida. Mamá decía que su hija fue secuestrada en el metro, que la buscaba, todos la buscaban, pegaban carteles, daban anuncios en la televisión. Bueno, eso no es cierto en absoluto. De todos modos, parece que la estaba buscando, y no la veía justo frente a mí, dijo Viola conmocionada. Bueno, entonces, tenemos que ir a ver a mamá. Creo que te reconocerá, y todo estará bien. Iremos el próximo fin de semana, ¿de acuerdo? Creo que estará encantada. Hablaron más sobre la próxima reunión entre madre e hija. Viola se fue, y los hermanos, sin palabras para hablar sobre lo que acababa de suceder, se fueron a dormir. Cada uno tenía mucho en qué pensar. ¿Realmente la encontré? ¿Es esto para bien? Es evidente que mi madre no es una alcohólica. ¿Pero quién es ella? ¿Y cómo afectará esto a Cheryl y Cliff? Ellos tenían una madre buena y amorosa, a quien le secuestraron un niño cuando era joven. Ella lo buscó, pero nunca lo encontró. ¿Y quién es esta madre ahora? Una mujer que dejó a su hija en una estación de tren, donde el niño podría haber muerto, y eso no es ni siquiera la peor opción. Aunque no creo que les importe mucho. Es su madre. Pero también es la mía. Aquella a quien he amado toda mi vida, incluso sabiendo que fui desechada como un juguete viejo. Pero no olvidado. Guardé la foto, la mostré a los niños, les conté cuentos conmovedores. ¿Y cómo voy a encontrarme con ella ahora? En el apartamento vecino, Cheryl también estaba despierta. ¡Qué coincidencias!
Vivimos tan cerca y no sabíamos nada. Pobre Viola, podría haber vivido cerca de nosotros, habría sido nuestra hermana mayor con Cliff y yo. Entonces, ella es nuestra hermana. Pero resulta que a ella nadie la secuestró en el metro ni la buscó después. Es decir, nuestra madre simplemente rechazó a Viola. No puede ser, mamá no es así. Y su hermano en la habitación contigua pensaba más bien con irritación. Viola debería haberse preocupado con estas búsquedas y Cheryl debería haber traído este álbum. Bueno, una hermana es una hermana, nos llevábamos bastante bien como vecinos. Y ahora vamos a ver a mamá juntos. Ella lo sabrá todo. Espero que no le dé un shock de felicidad. Porque, sabes, algunas personas mueren de felicidad. Como en los cuentos de hadas. La admiración no la soportó y murió de hambre. Uf, qué pensamientos horribles. Por estas razones, los tres aplazaron la visita a su madre tanto como pudieron. Pero no podían posponerla por mucho tiempo, y 2 semanas después, los tres se acercaron a la puerta de la casa de campo donde vivía Nancy Taylor. ¿Estás nerviosa?, preguntó Cheryl. Mucho, respondió Viola. Yo también lo estoy. Pero de una forma u otra, ya habían llegado. Tenían que entrar y contarle a su madre sobre su increíble descubrimiento. Nancy Taylor ya había visto al grupo en la puerta, salió al porche con un grito de alegría. Mis pequeños han llegado. Y con una invitada. Pasen rápido a la casa, hace un poco de frío hoy. Y se detuvo, mirando fijamente a Viola. No se sabe si su corazón le indicó algunos rasgos del rostro de la recién llegada. Pero la mujer entendió de inmediato que no era simplemente una invitada, la amiga de sus hijos. ¿Viola?, murmuró ella con interrogación. Sí, soy yo, mamá. Viola se sorprendió de su propia petrificación. No sentía ni alegría ni enojo. Mi niña, ¿tienes una marca de nacimiento en el hombro izquierdo? Por supuesto, parece un cachorro, sonrió Viola, olvidando por este momento la nota de rechazo en la estación donde la dejaron. La mujer se acercó, abrazó a Viola sin secar las lágrimas que rodaban por su rostro. Viola tampoco pudo contener las lágrimas y abrazó a su madre por primera vez. Al ver esta escena, Cliff y Cheryl corrieron a abrazar a su mamá y hermana. Mi niña, querida. Lloraba Nancy Taylor. Al menos te encontraron. Estás viva. Entonces, no llores, mamá, la consolaba Cheryl. Es increíble. ¿Cómo te encontraron? Ahora te lo contaremos. Toda la familia entró en la casa, se sentó a la mesa. Los niños empezaron a contar en voz alta bajo qué circunstancias se conocieron y cómo se reveló la verdad que todos querían saber. Nadie quería pensar en cómo exactamente Viola se había perdido en su infancia. De hecho, eso solo concernía a Viola y a su madre. Hacía mucho que la chica había decidido que no quería destruir la creencia de sus hermanos en una madre buena y decente. Que todo fuera como ella les contaba. Y trató de expulsar de su mente esa repentina antipatía que surgió cuando escuchó a Cheryl contar sobre el secuestro y la búsqueda. Pero aún quería hablar a solas con su madre, precisamente para que esa antipatía desapareciera por completo. Después de experimentar la emoción del primer encuentro y tomar un poco de té, Cliff y Cheryl se escaparon para encontrarse con amigos. Sabían perfectamente que su hermana y su madre necesitaban hablar cara a cara. Y madre e hija no sabían por dónde empezar esta conversación. De hecho, Viola tenía una sola pregunta. ¿Por qué? Sí, debo explicarlo y pedir perdón, si es posible. Verás,
vengo de una familia muy problemática. Mis padres bebían mucho, tanto mi padre como mi madre. No quiero recordarlo, es demasiado difícil. Pero sobre todo, quería escapar de todo eso, para no caer yo misma. ¿Pero cómo? ¿A dónde iba a ir? No había dinero, ni siquiera zapatos. La única salida parecía ser engancharme a algún hombre, casarme. Pero ¿quién me tomaría en matrimonio, viniendo de una familia como la mía? Solo uno se presentó, tu padre, un bebedor como él, y yo, una tonta. Pensaba que cualquier cosa sería mejor que vivir como un animal con mi propia familia. Pero entonces naciste tú, cuando yo tenía solo 18 años. Mi esposo bebía, no había ayuda, no había dinero. Y además, yo tenía asma. Los nervios empeoraban las cosas. Tenía ataques tan fuertes que era aterrador. No tanto por morir, sino por dejarte sola. Pensaba que bueno, si muero, al menos la niña tiene un padre, se quedará con él. Pero eso sería mucho peor que estar sola. ¿Y decidiste simplemente dejarla así? ¿Y cómo si no? Si la hubiera llevado a un orfanato, habrían requerido la renuncia del padre. Y él ni siquiera lo habría pensado. Sabía que tú eras lo único que lo ataba. Podía vivir tranquilamente burlándose de mí y de ti, que estabas indefensa. No nos casamos, pero lo registraron como padre. Así que pensé que esa era la única oportunidad de cambiar algo en mi vida. Te dejé. Miré desde lejos como el policía te tomaba y te llevaba. Me subí al tren y me fui, a donde pudiera. No muy lejos, porque tuve suerte. Allí conocí al padre de ellos. Era una buena persona, mayor que yo. Era de estos lugares. ¿Y te olvidaste de mí? No, por supuesto que no. Le conté a mi esposo sobre lo que había hecho, quería buscarte. Pero él se negó, dijo que era un asunto judicial. Así que pensé que estaría bien. Y luego, nacieron los gemelos. Fue difícil también, mi salud se derrumbó por completo. Mi esposo murió, su familia me atacó. Querían privarme de todo. Sí, entiendo, Viola, que no tengo excusa. No, porque no la necesitas. Es decir, no necesitas justificarte. Mi vida no fue tan mala, de verdad. Incluso mamá era adoptiva, te lo contaré luego. Pero durante todos estos años, te extrañé mucho, aunque casi no recordaba nada por alguna razón. Solo un gorro esponjoso, de color lila. Me llevabas en brazos y la tela me hacía cosquillas en la cara. Sí, exactamente, era ese gorro, de mohair. Bueno, aquí estamos ahora. Estoy feliz de tenerte a ti, y no solo a ti, sino también a mi hermano y hermana. Mi dulce, me has perdonado. Así como tú has perdonado a todos los que te han causado dolor. Está bien, mami, pronto vendrán nuestros más jóvenes. Vamos a preparar algo delicioso juntas.